que vamos a ver ahora son integrales triples. ¿Sí? Es decir, vamos a trabajar ahora con funciones cuyo dominio está en R3, es decir, funciones del tipo W igual a f de x y z. ¿Sí? Las queremos integrar sobre parte del dominio en R3. ¿Sí? Acá tenemos un problema, digamos, para la interpretación. ¿Por qué? Porque si yo quiero, no puedo graficar esta función, ¿sí? Como ya el dominio está en R3, la gráfica, que incluye dominio más imagen, debería estar en R4. Así que bueno, se me acaban los ejes para graficar, así que vamos a ir analizando solamente el dominio, ¿sí? Supongamos que tengamos un dominio R en X y Z. La idea para la integral es exactamente la misma que con integrales dobles, es decir, nada más que agrego una variable, pero dada una región de integración, para definirla lo primero que voy a hacer es una partición de esa región. Supongamos que tenemos una región ahora en XY, pero también esta región tiene componente en Z, ¿no? Ahí la voy a remarcar un poco más. ¿Sí? Supónganse que nuestra región de integración ahora, ¿sí? Es un volumen, este D que está acá. Yo como primera aproximación tomo una región bien sencilla, con límites constantes para, para todas las variables, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que X va entre A y B, igual que antes, ¿sí? Y que lo tengo allá atrás, va entre B y entre C y D, ¿sí? Y Z, bueno, yo lo puse en el 0 para dibujarlo más fácil, pero en general podría ir entre dos valores. Si uso las constantes que están en el libro, define R y S. ¿Sí? Yo en este caso, para dibujarlo fácil, puse R en 0, ¿sí? Para que sea más sencillo. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Si uno quiere una aproximación de la integral de esta función de 3 variables, lo que podríamos hacer, igual que hicimos con las de 2 variables, es hacer una partición de la región, que no tiene por qué ser igual en todos los ejes. Podría, por ejemplo, aproximar primero acá partiendo en X en 2, se podría hacer una partición acá, ¿sí? Podría partir Y en 3, es decir, acá y acá. Entonces, bueno, voy a ir partiendo toda la región. En Z también lo podría hacer en 2, así no se nos complica tanto. ¿Sí? Acá va así. Y lo que voy a obtener es una partición en donde cada región se puede asemejar a un cubo de volumen delta X por delta Y por delta Z. ¿Sí? Si acá en Z, voy a cortar acá, la otra. ¿Sí? Es así, acá viene así. Me está faltando acá en el frente. Partición. ¿Bien? Es decir, cada cubito de estos que me quedó acá tiene dimensiones delta X, delta Y y delta Z. ¿Sí? Cada cubito de esos, acá, tiene, este lado sería delta X, ¿sí? Este lado es delta Y, y este lado de cada uno de esos
de esos cubos es delta Z, ¿no? Es decir, delta X sería igual al intervalo B menos A, ¿sí? Dividido la cantidad de particiones que yo haga sobre el eje X. Le voy a llamar a esa cantidad de particiones L, ¿sí? Delta I va a ser D menos C sobre la cantidad de particiones que haga en I, le voy a llamar esa cantidad de particiones M, ¿sí? Y el delta Z le llamé S y R, así que es S menos R sobre la cantidad de particiones que haga en Z, que le voy a llamar N, ¿sí? En este caso particular hicimos L igual a 2, o sea, hay dos particiones en X nada más, dos particiones en Z, N es igual a 2, y en I el M es igual a 3, ¿sí? Hay tres particiones, ¿bien? Es decir, que yo genero ahora una partición, como hice una partición de área en R2, genero una partición en R3, ¿sí? Luego, ¿qué podría decir? Podría decir que para cada región, para cada cubo que yo tengo acá, tomo el valor de la función en un punto dentro de cada cubo. ¿En qué punto? Bueno, acá tengo infinitos puntos donde tomar. Podría tomar la función en alguno de los vértices, ¿sí? Acá atrás. Podría tomar el valor de la función en el centro, podría tomar el valor más alto, el valor más bajo. No importa, vamos a tomar la función en un punto arbitrario dentro de cada partición, ¿sí? O sea, voy a tomar la función f evaluado en un punto, que es, si este es el cubito IJK, supongamos que el cubito I en X, J en Y, K en Z, sería el XIJK asterisco. Este asterisco pongo indicando que para este cubo IJK puede ser algún punto arbitrario, ¿no? IJK asterisco y Z IJK asterisco. ¿Sí? O sea, elijo el punto adentro de este cubito con algún criterio. Luego puedo calcular el delta de volumen. El delta de volumen, yo sé que va a ser delta X por delta Y por delta Z. ¿Sí? Imaginen que la función f, como vimos recién en la aplicación de las integrales dobles, que la función f es una densidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saco yo la masa de este cubito? Y tendría que hacer la f, que es la densidad, ¿está bien?, multiplicada por el volumen, que es esto que está acá. O sea, la masa de este cubito sería la f evaluada en ese punto, IJK asterisco, la nomenclatura no ayuda mucho, pero es IJK asterisco, ZIJK asterisco, ¿sí? Esta sería la densidad de ese cubito. La densidad la tomo como constante para el cubo, ¿está bien? Multiplicada por el delta de volumen, que es delta X, Y y delta Z. ¿Bien? Con eso tendría la masa de uno de estos cubitos, ¿sí? Luego, si quiero la masa de toda la región, lo que debería hacer es la sumatoria de todos esos diferenciales de masa. ¿Está bien? Y de esa forma vamos a definir a la integral triple. O sea, la integral triple sobre una región, a la región le llamé D, ¿sí? Sobre D de una f de X y Z, diferencial de volumen o diferencial X y Z, no es otra cosa que la sumatoria de todas estas cosas. ¿Cuando qué? Cuando la cantidad de particiones en X y Z tienden a infinito. Es decir, que para que la cantidad de particiones tengan infinito, L, M y N tienen que tender a infinito. ¿Sí? Esto es el límite cuando M, N y L tienden a infinito.
de, bueno, y acá voy a tener 3 sumatorias, ¿sí? Una para K, K es Z, así que K va de 1 hasta N, y le llamé J, J va de 1 hasta M, y va de 1 para X hasta L. ¿Sí? ¿De qué cosa? Es de esto que está acá. La F evaluada en algún punto de cada uno de los cubos, X, Y, J, K, asterisco, J, K, asterisco, y Z, y J, K, asterisco, por el diferencial de volumen, o lo que es lo mismo, delta X, delta Y, delta Z. ¿Está bien? Si este límite existe, eso es la integral triple. O sea, que vamos a poner acá como condición, si el límite existe. ¿No? Si eso existe, esto es lo que vamos a definir como integral triple. Fíjense que yo lo asocié a esta f como una densidad. ¿Por qué? Porque en realidad si f tuviese dimensión, por ejemplo, en metros, estos serían metros cúbicos por metro, serían metros, el resultado serían metros a la cuarta. ¿Sí? Lo que van a ver en muchos lados es que, así como la integral doble da un volumen, la integral triple de una f de x, y, z diferencial b, lo que me da es un hipervolumen. ¿Sí? Hipervolumen porque esto estaría tomando f con las mismas unidades que x, y, z, estaría en R4, ¿está bien? Entonces me estaría dando un hipervolumen. Pero bueno, vamos a ver nosotros que si esta, por ejemplo, como vimos recién, si esta f es una densidad, lo que me está dando es una masa, por ejemplo, de una región. Ya vamos a ver que si f es igual a 1, esto es el volumen. Es decir, un caso particular es, lo podemos anotar acá, si f de x, y, z es igual a 1, ¿sí? La integral triple sobre la región D de un diferencial de volumen, ¿sí? Si yo integro un diferencial de volumen sobre la región D, esto numéricamente es el volumen de la región D. ¿Sí? Estoy integrando esta región, así que me va a dar el volumen de esto que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que es similar, más allá de que se ha agregado una variable, a la definición de las integrales dobles. ¿Bien? El tema ahora es cómo calcularlas, porque al igual que las integrales dobles, salvo para resolverlo por métodos numéricos, no las vamos a calcular como el límite de estas sumatorias, ¿está bien? Sino que vamos a usar las herramientas de integración que ya vimos antes. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que sigue ahora es ver cómo hacemos para calcular estas integrales triples. ¿Sí? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Sí? Esto está como medio en el aire, porque bueno, es una definición nada más. Lo que tenemos que ver ahora entonces son las cuentas. ¿Sí? Así como hacemos para resolver estas integrales. ¿Sí? Lo primero que podríamos plantear es la integral para regiones rectangulares. Si la región es rectangular como la que estaba en el dibujo de recién, ahí podemos usar el teorema de Fubini, que ya lo planteamos también para las integrales dobles. ¿Sí? Supongamos que la región es rectangular, es decir, que tenemos una región R que está dada por todos los X y Z, bien, tales que X va entre dos constantes AB, ¿sí? Y va entre dos constantes CD, tal cual como lo dibujamos recién, ¿sí? Y Z habíamos puesto las constantes R y S. R y S.
¿Sí? Es decir, que la región es rectangular. Tal como pasa con las integrales dobles y las regiones, ¿está bien? Los límites son todos constantes para x y z, no importa el orden de integración y se pueden resolver como tres integrales simples iteradas. Es decir, si es este el caso, la integral triple sobre la región R de la f de x y z diferencial de volumen se puede integrar como, ponemos las tres integrales iteradas, ¿sí? De f de x y z. Si yo integro primero respecto de x, ¿sí? Los límites van a ir entre a y b, luego y entre c y d, ¿sí? Y z entre r y s. ¿Sí? Entonces, y no importa el orden, yo este orden lo puedo permutar siempre, que lo único que voy a tener que hacer es cambiar el orden de las constantes, ¿sí? Para resolver esto, ¿qué vamos a hacer? Y voy a resolver primero la integral respecto de x, ¿sí? Luego resuelvo la integral respecto de y finalmente resuelvo la integral respecto de z, ¿sí? El orden es el mismo que antes para las integrales dobles, nada más que agrego una integral respecto de z, ¿sí? Y si la región es rectangular, al igual que en el caso de las integrales dobles, puedo permutar esto, que solamente es permutar acá cambiar el orden de los límites y cambio el orden de las variables. ¿Bien? Que sería el caso más sencillo para regiones rectangulares. El tema es qué pasa si la región no es rectangular. ¿Se acuerdan que para las integrales dobles vimos que si la región no era rectangular, habíamos definido regiones tipo 1, regiones tipo 2, ¿está bien? En R3 podemos hacer lo mismo. Yo voy a definir las primeras y las otras se pueden extender fácilmente. Vamos a definirlo primero como regiones tipo 1. Tanto en el libro como en el apunte están definidas de la misma forma, ¿sí? Voy a definir como regiones tipo 1 aquellas regiones R que podemos escribir de la siguiente forma. Los X, Y, Z. Tales que, fíjense, X, Y pertenecen a un dominio D en R2, ¿está bien? Y Z está acotado entre dos funciones, entre una U sub 1 de XY y una U sub 2 de XY. ¿Sí? ¿Cómo se vería esta región gráficamente? ¿Qué quiero decir con una región escrita de esa forma? X, Y Z. Fíjense que lo primero que estoy diciendo es que Z tiene que estar acotado entre dos funciones. Una que le hace de límite superior, por ejemplo, podría ser una parte de un paraboloide o la parte de arriba de una esfera. ¿Sí? Hay una superficie que le hace de límite superior. Esta es la U2 de XY. ¿Sí? Y después hay otra superficie, podría ser igual o distinta, podría ser, por ejemplo, no sé, un cono, un semicono, perdón, que le hace de límite inferior. Este sería la U1 de XY. Es decir, para cualquier valor del dominio, fíjense que siempre hay un límite superior, que es U sub 2, y un límite inferior, que es U sub 1. A su vez, si yo miro la proyección de esto en XY, ¿sí?
la proyección en XY es esto que yo llamé región D. ¿Sí? Es decir, mi región R, la región de integración R, se puede dar como en XY por una región D. Que ya vamos a ver que en XY esa región D puede ser tipo 1 a su vez o tipo 2 de las regiones en el plano. Y Z está restringido por dos funciones U sub 1 y U sub 2. ¿Sí? Si la región es de esta forma, fíjense que yo puedo plantear la integral triple sobre la región R de f de x y z, diferencial de volumen, lo puedo plantear de la siguiente forma. Voy a poner acá para que quede, sí, la voy a separar un poco. La integral de f de x y z. Si z está entre dos funciones, yo lo puedo integrar primero. ¿Sí? Lo puedo integrar primero. Entonces, para todo xy que pertenezca a la región D, fíjense que el límite, para cualquier xy que yo tome, el límite inferior siempre es la u sub 1, ¿sí? Y el límite superior siempre es la u sub 2. Entonces acá puedo escribir este límite como u sub 1 de xy y el límite superior u sub 2 de xy. ¿Sí? Una vez que yo resuelvo esta integral, que hago desaparecer z, en xy lo que me queda es la región D. O sea que a este xy, no importa el orden, pero si esto es una región D, ya lo resuelvo como una integral doble. Dependiendo cómo sea la región D, si es tipo 1 o 2, acá ordenaré, pero tendré el dx de y como diferencial de a. ¿Está bien? Es decir, que yo primero, voy a poner acá un paréntesis, resuelvo esto, ¿sí? Que es la integral en z entre las funciones que varía, ¿está bien? Y una vez que resuelvo respecto de z, me queda la región en xy. Y esta región en xy, bueno, va a depender después si es tipo 1, tipo 2, si la tengo que partir o no, pero la resolveré como que como una integral doble. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Supónganse que esta región D es una región de las que habíamos llamado antes tipo 1. Es decir, supónganse que la región, vamos a poner acá, sí, para ver un ejemplo. Supongan que tengo R, una región en X y Z, tal que, vamos a suponer que X va entre dos constantes, A y B, ¿sí? Y va entre una G1 de X y una G2 de X, ¿sí? Y Z, como recién, va entre una U sub 1 de XY, ¿sí? Y una U sub 2 de XY. ¿Sí? Es decir, fíjense que tengo Z entre dos superficies y entre dos curvas, ¿sí? G1 y G2, y X entre dos valores constantes. Bien, podría ser un bosquejo de qué quiero decir con todo eso. Es decir, X va entre un valor A y un valor B. ¿Bien? Ahora, Y va entre una G1 de X, voy a poner acá, G1 de X y una G2 de X. ¿Sí? Esta es la proyección de la región en XY. En realidad, ahora si yo la llevo a Z, lo que me están faltando son las restricciones para Z. Si yo la llevo a Z,
¿Qué tengo acá? Tendría una superficie cualquiera que va, podría ponerlo así. Esta sería el límite inferior, que es la U1 de xy, y el límite superior podría ser, no sé, cualquier cosa de estas. Podría ser una función así. ¿Sí? Esto de acá sería el techo de la región, que es una función U sub 2 de xy. ¿Sí? La U sub 1 es el piso, la U sub 2 es el techo, son los límites para z, que pueden ser superficies, no tienen por qué ser planas. Yo la dibujé medio plana porque me resultaba fácil, pero no tienen por qué ser planas. Y cuando yo proyecto esta región en xy, está bien, tengo límites constantes para x y funciones para y. ¿Sí? Entonces, en este caso, la integral triple sobre la región R de mi f de x y z, diferencial de volumen, ¿cómo la voy a escribir? A ver. Dijimos que lo primero que hacía, definido como recién, era la integral respecto de z, ¿sí? Y z entre qué va? Entre u1 de xy y u sub 2 de xy. ¿Sí? Una vez que yo integro a z, me voy a fijar qué región me queda proyectada en xy. ¿Sí? Esta región, como es una región tipo 1, ¿qué me va a obligar? Y bueno, yo no puedo integrar primero respecto de x porque no tengo un límite, una única función para limitar a x, pero sí puedo integrar respecto de y. Es decir, la integral respecto de y sí va a ir entre una g1 de x y una g2 de x. ¿Sí? Y finalmente, una vez que integro respecto de y, ahora sí me voy a ver solo sobre el eje x cuál es el intervalo. Bueno, con respecto a x, solo va entre a y b. ¿Sí? Entonces, para una región de este tipo, fíjense que el orden sería este que está acá. Acá es importante ver una cosa. Fíjense que cuando uno resuelve la primera integral respecto de z, ¿sí? Los límites pueden quedar como funciones de las variables que todavía no integré, de x y de y. Puede que alguno sea constante, algún como caso particular, pero en general estos límites van a ser funciones de y y de x. ¿Sí? Una vez que yo integro con respecto a z, la integral respecto de y, ¿sí? Me puede quedar en forma general como límite dos funciones de la variable que yo no integré, que es x. ¿Ven? Acá ya no puede existir más z porque ya lo integré, y es la variable que estoy integrando, entonces los límites son de x. ¿Sí? Por último, la integral para x es con los extremos absolutos de la región en x, entonces va entre a y b, es decir, los últimos límites siempre van a ser constantes. ¿Bien? Pasaría algo parecido si la región, por ejemplo, en el plano, esta es a la inversa. Tengo dos funciones de y en vez de dos funciones de x. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no la dibujo, pero sí la podría escribir. Si la r son los x y z, ahora tales que, por ejemplo, y digo que va entre C y D, y entre C y D, que son los límites constantes que había usado antes, puedo decir que X va entre una, para no llamarle G, le voy a llamar H1 de I y H2 de I, ¿sí? Y Z sigue yendo entre la 1 y la U2. U1 de XY menor o igual a Z
y U2 de X. ¿Sí? Esta es la región. Es una región que en Z se comporta igual, límite entre dos superficies, está bien, pero esta está como rotada. Tengo dos funciones de Y en vez de tener dos funciones de X. Entonces, en ese caso, lo que voy a tener que cambiar es el orden de las últimas dos. ¿Sí? Es decir, la integral triple sobre R de F de X y Z diferencial de volumen, en este caso va a ser integral triple de la F de X y Z. De vuelta, como Z es la que está entre dos superficies, integro primero Z. ¿Sí? Y esto va a ir igual que antes, entre una U sub 1 de XY y una U sub 2 de XY. ¿Bien? Una vez que integro en en Z, me quedan ahora XY, pero la que tengo como función de Y es X. O sea que acá voy a tener que poner X, que va entre la H1 de Y y la H sub 2 de Y. ¿Sí? Y finalmente, una vez que integré respecto de X, integro respecto de Y entre los límites constantes, entre C y D. ¿Sí? Entonces eso sería el orden si me cambia la región en XY de una tipo 1 a una tipo 2. ¿Está? Pero, bueno, me voy a ver obligado a cambiar acá el orden. ¿Está bien? ¿Qué sería? Yo hasta acá, fíjense, solo llamé a las regiones estas en R3 como tipo 1. ¿Sí? Regiones tipo 1 son aquellas que Z va entre dos superficies. ¿Qué sería una región tipo 2 en integrales triples? Bueno, una región tipo 2 no lo voy a escribir, pero sería aquella, no que Z va entre dos superficies, sino que Y va entre dos superficies. ¿Está bien? Sería una superficie como esta, pero desarrollada sobre el eje Y. Entonces hay que hacer esto mismo al revés, es decir, si Y es la que va entre dos superficies, empiezo integrando respecto de Y. ¿Sí? Eso sería una región tipo 2. Empiezo respecto de Y y después, una vez que integro respecto de Y, voy a ver la proyección sobre el eje Z e integro el diferencial del área en XZ. ¿Sí? También te podría tener lo que se llama una región tipo 3. ¿Qué sería una región tipo 3? Si esta superficie, en vez de estar desarrollada en Z, está desarrollada en X. ¿Sí? Entonces yo acá tendría X, que va entre una superficie que es función de Y de Z, y otra superficie que es función de Y de Z. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la primera que integraría acá sería X, y después el diferencial de área en IZ. ¿Sí? Por lo general, en casi todos los casos, nosotros centramos las superficies, las desarrollamos paralelas al eje Z, porque cuando uno trabaja con volúmenes, por ahí puede elegir cómo los orienta. Entonces, en la mayoría de los casos los orientamos paralelos al eje Z. Entonces, por lo general, la forma de integración que vamos a usar es esta. ¿Está bien? Donde, dependiendo si la región es en XY, es tipo 1 o tipo 2, la resolveremos en este orden o en este otro. ¿Sí? Fíjense que acá lo que es importante cuando uno plantea estas integrales es que los primeros límites, fíjense, los primeros límites como máximo me tienen que quedar en función ¿de quién? De X y de Y, que son las variables que todavía no integré. ¿Está bien? Cuando yo voy a los límites que siguen, esta no se ve, vamos a cambiar de color. Cuando yo voy a los límites que siguen, ¿sí? Que son para X, estos me quedan solamente en función de la variable que no integré como máximo, de Y. ¿Está bien? Y cuando voy a integrar respecto de Y, estos límites siempre quedan constantes, es decir, nunca aparece una función, está bien, en los últimos límites, porque estos son definidos, estos me dan los extremos de la
de la región, ¿sí? Lo mismo pasaba con estos que están acá. Los primeros son de x, y, que son las variables que no integré. Los segundos son de x, que es la variable que me queda sin integrar. Y los últimos, que son integral respecto de x, son constantes. ¿Está bien?